Vamos a trabajar con una pieza, una textura inserta en un cuadrado. Es una textura compuesta por un módulo que se repite en la dirección X y la dirección Y. Es un módulo, un cilindro de bordes redondeados. Para comenzar a trabajar, lo que más me va a convenir es reubicar la pieza en una posición más sencilla para ir estudiándola. Para esto voy a usar Grasshopper. Primero vamos a usar bifocals para poder ver el nombre de cada componente. Usamos un componente mesh y con el botón derecho seteo una malla, que es la que voy a estudiar. Toco la malla y la tengo ahora ingresada en Grasshopper. Lo primero que voy a preguntarle es la posición de los puntos. Vamos a analizar cuáles son los extremos de la caja que contiene a la forma. Nos dan 8 vértices. Vamos a usar una línea para cruzar dos diagonales en la superficie inferior. Y como sabemos, estas cajas tienen un comienzo en el extremo A. Si quieren, vamos a poner acá un point para ir viéndolo. Este va a ser el punto A, este va a ser el punto C. De esa manera vamos a poder trazar la diagonal entre A y C. Ahí vamos a ver una diagonal trazada, apenas se nota, así que vamos a apagar momentáneamente la malla, ocultar el objeto, y vamos a ver el punto B es este y el punto D es este. Así que hacemos otra línea entre B y D y usamos un componente para intersección de curvas. Eso nos va a dar un punto que nos va a permitir orientar nuestra malla. Vamos a utilizar el componente orient. Este componente necesita un plano inicial para movimiento y un plano final en donde queremos poner la pieza. En este momento tenemos un punto, con lo cual nos va a convenir, por cómo está orientada la pieza, utilizar un plano con una normal y un punto. O sea, este componente crea un plano perpendicular a un vector. En este caso el vector ya está determinado, el vector 0, 0, 1. Ponemos el origen para ese plano y acá nos aparece el plano que vamos a utilizar como plano inicial de movimiento, y el plano final ya está seteado, que es el plano Word XY. Entonces, con este componente vamos a ingresar lo que queremos mover, que es la malla. Vamos a decirle que lo queremos mover desde el plano que acabamos de encontrar, y como plano target no hace falta que pongamos nada porque ya tenemos ese plano seteado, que es el Word XY, que es donde queremos que vaya la pieza. Otra cosa que nos conviene para seguir el estudio de nuestra pieza, vamos a apagar todo esto que ya nos sirvió, es hacer una intersección de la malla con distintos planos. Aquí también vamos a traer un plano
en los ejes Y, Z, y vamos a traer un plano con los ejes X, Z. Entonces la malla, cuando intersecta el plano YZ, nos da esa curva. Vamos a apagar la malla momentáneamente. Y vamos a hacer otra intersección. Vamos a quedarnos por ahora con esta intersección, que es la que nos va a servir para hacer el estudio y tomar algunas decisiones, cómo va a ser nuestro motivo, dónde se va a encontrar. Podríamos verlo, por ejemplo, para probarlo podría hacer o quemar la curva en Rhino y probar, por ejemplo, con un arco de 3 puntos desde este punto a ese punto acá. Ahí tengo un arco, y lo mismo haría con este punto, este y este. Bueno, acá me da una diferencia, vamos a ver, voy a analizar. El radio de esta me da 2 y analizar el radio de esta me da 3. Es decir que esta trama se inició en la parte, en el plano XY, con elementos que tenían una dimensión, y luego se expandieron estos elementos para armar la trama. Entonces vamos a tener que, o vamos a tratar de hacer esa idea, trabajar con las escalas y construir la trama en el plano XY, preparada para luego aumentar el tamaño o la escala de alguno de los elementos. Voy a comenzar por definir unos puntos que van a ser puntos para el comienzo de la trama. Vamos a volver a encender la visualización de Grasshopper y vamos a armar un punto inicial y un punto final para la trama. De manera que estos puntos estén centrados con el centro, con el 0, 0. Vamos a utilizar un deslizador para darle la distancia a X, y ahí más o menos debe ser 20. Y el mismo deslizador nos va a dar las distancias para el otro extremo de la trama, pero en este caso vamos a usar un componente negativo, de manera que conectamos a X y a Y y obtenemos dos puntos simétricos desde el centro. Por ejemplo, Grasshopper tiene unas curvas bastante interesantes que son rectángulo a dos puntos. Este componente tiene un plano para el trabajo. En este caso a nosotros el plano no nos influye. Vamos a ingresar el primer punto, o el punto que hemos puesto con coordenadas negativas como punto A, el otro como punto B. Ahí vamos a tener el rectángulo para el rectángulo contenedor. Vemos que esto aquí tiene una sección que podremos después dibujar. Lo que más va a convenir es formar una trama con estos elementos,
y luego escalar para formar la trama final. Es decir que lo que me interesa ahora es determinar la posición de estos centros, de estos puntos. Rhino y Grasshopper tienen grillas. Por ejemplo, esta es una grilla de puntos cuadrados, que me parece que es la que voy a tratar de usar. Necesita un punto como punto para donde va a comenzar la grilla, entonces en este caso ese punto va a ser este que está acá. Ahí va a comenzar la grilla. Vamos a darle una extensión en X, vamos a poner 10. También un tamaño a la grilla, que supongo podemos preguntar la distancia entre estos puntos es 3. Y podemos también dar un tamaño que creo que va a ser el mismo para I, 3. Vamos a aumentar editando el deslizador, máximo de, en este caso, 20. Hay alguna diferencia que veo en la trama original. Yo la voy a hacer centrada y ordenada. Después en todo caso la cambio a lo que está. Pienso que es un pequeño detalle a corregir en la trama. Así que por el momento creo que lo voy a hacer así. Aquí hay una decisión que tenemos que tomar, si estos puntos, si vamos a usar los puntos de la trama. Tenemos una situación de puntos que son esos, y si nosotros queremos que en cada punto haya un elemento, o también podríamos usar las celdas. En cada una de las celdas podríamos poner un motivo. Bueno, nos va a convenir acomodar un poco esta distancia máxima con nuestra grilla. Entonces, primero tenemos que multiplicar. Vamos a multiplicar con un componente para multiplicar esta distancia por 2. Traemos una caja con el número entero. Ponemos un número entero. Esto lo hacemos cuando no queremos cambiar ese número. Ahora ya esto tiene un valor de 2 grabado, pero vamos a ponerle una etiqueta y vamos a hacer que se vea la etiqueta para saber que eso es un número 2. Entonces tenemos la distancia total, 40, y la vamos a dividir, esa distancia total, por una cantidad. Estamos por ahí, por 12. Eso nos va a dar un número. Ese número va a ser nuestra S. Y luego este número va a ser la división con la que vamos a trabajar las distancias X, la cantidad de divisiones que vamos a tomar. Entonces, si aumentamos la cantidad de divisiones, siempre nos queda acomodado nuestra trama a ese borde final, que es el que tenemos marcado. También podemos aumentar el borde final para el caso que el diseño lo requiera. Y por lo que estoy viendo en la grilla, nuestro modelo tiene más o menos
13 divisiones. Y vamos a dibujar con el radio de 3 este motivo que está basado en un cilindro. Habría muchas maneras de hacerlo. Esta que vamos a tratar de probar es una. Vamos a apagar la grilla, apagar los puntos y usar solamente, vamos a apagar también esta parte, y vamos a preguntarle a la grilla por el primer punto. Entonces usamos un componente ítem, ingresamos toda esta lista, pero esta lista necesitamos que ingrese aplanada, es decir, que ingresen todos estos elementos, pero ingresen en una sola caja para tener una lista de elementos. Entonces podemos seleccionar el primer punto, y aquí a mí me gusta trabajar un poco con la posibilidad de poder acomodar todo el motivo, con lo cual vamos a descomponer el punto de construct point, debería estar por acá, de construct. Este punto nos va a dar, aquí nos va a dar unas coordenadas en X, en Y y en Z, Z vale 0. Entonces vamos a poner una cantidad para sumar. Entonces construimos un nuevo punto. Primero sumamos a la coordenada en Y esta cantidad para formar la nueva Y, y luego a la coordenada en X, la coordenada en X debería ser esta. Entonces ahí tenemos un poco, manejando esta variable, tenemos la altura de nuestro cilindro. Y si volvemos con control C, control V, copiamos este punto, vamos a intervenir la coordenada en X, que va a ser, en este caso, también sumarle a la coordenada en X otro valor, vamos a manejarlo como querramos. Esto nos va a dar también el diámetro de nuestro cilindro. Entonces con este mismo valor podemos manejar los dos puntos, y con este valor podemos manejar el valor del radio de nuestro cilindro, que estoy imaginando que va a tener un eje, que ya podemos ir dibujando, por ejemplo, una línea para el eje, para tenerlo, es decir, desde este punto hasta este. Vamos a armar el eje, ese va a ser el eje de rotación, y luego desde esta línea a esta vamos a hacer un segundo segmento acá. Podríamos tomar una decisión de usar un componente de espejo, o podemos construir también directamente todos los segmentos. Me parece que va a ser más interesante para tenerlo más claro. Entonces el eje lo dejamos por acá,
acá hicimos una primera línea. Vamos a hacer el punto que estaría acá y acá para terminar de armar la generatriz del motivo. Vamos a volver a construir otro punto. Vamos a necesitar un componente negativo seguramente de nuestra deconstrucción. Vamos a usar, por ejemplo, la coordenada en y. Vamos a tener que sumarle, acá está nuestro punto, de este punto vamos a plantear la coordenada en y, va a ser esta variable menos, vamos a tener que sustraer, ahí está, subtraction. Entonces y, el valor de y menos este valor va a ser el nuevo valor de y, y este va a tener el mismo valor de x, y luego este punto va a tener este valor de y y el mismo valor de x que está controlado acá. Entonces podemos hacer otra línea más entre este punto y este, y luego otra línea más entre este punto y este. De esa manera aquí estuvimos construyendo los elementos rectos que forman la generatriz del cilindro. Tendremos que después acomodar las medidas. Aquí podemos aumentar la altura y aquí podemos cambiar el ancho del cilindro. Podríamos usar también una curva más interesante, como puede ser una curva NURBS, para ver qué resultado hay. Ingresamos este punto, luego ingresamos este apretando Shift, luego ingresamos este, luego ingresamos este. Entonces tenemos ahora esta misma generatriz pero como curva NURBS, que nos va a dar una trama también bastante interesante. Podemos cambiar también las alturas, podemos cambiar también el grado. Vamos a tener esta curva y si usáramos el número 1 vamos a tener la continuidad por posición. Con el número 2 vamos a poder hacer cosas muy interesantes también. Para hacer exactamente la misma forma que está en la trama, tendríamos que juntar con Join Curves los segmentos que estuvimos dibujando de la generatriz y luego utilizar, dentro de utilidades hay un componente de redondeo. Entonces podemos aplicar un redondeo
Lo que sigue es hacer la superficie de revolución. Vamos a ingresar la generatriz que queremos que dé la vuelta, el profile. Vamos a decirle el ángulo. El ángulo va a estar acá, el dominio de giro, y el eje de giro ya lo tenemos. Y ahí tenemos nuestro primer motivo. Bueno, después para armar la trama podemos ubicar este motivo. También podríamos usar componente orient. Hay varias maneras de hacer esto, no sé si es la más elegante, pero movemos este motivo desde el punto que sería el primer punto, este que tenemos acá, a todos los puntos de la trama. Ahí tenemos la trama armada. Estos podremos ingresarlos, no nos interesa la jerarquía aquí, entonces podemos ingresarlos aplanados. Y vamos a hacer por último el cambio de escala. Nos queda trabajar la escala, trabajar el cambio de escala de algunos de los elementos. Para eso vamos a tener que utilizar un componente cool pattern y vamos a trabajar con una escala que nos permita controlar las variables en los diferentes ejes. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio para elegir cuáles son los elementos que vamos a escalar, que están intercalados. Entonces tomamos los puntos, ingresamos una lista, la lista se ingresa aplanada y vamos a elegir el pattern para que sea el primero falso, el segundo verdadero, el tercero falso, el cuarto verdadero. Ya con poner estos 4 elementos se repite en un loop continuo para toda la lista de puntos. Ahí tenemos los puntos que están intercalados, que van a ser los que se van a escalar. Entonces, para nuestra lista de orientación, en vez de ingresar todos los elementos, ingresamos esta lista. Y escalamos estos elementos también con estos puntos como centros de escala y con una variable que puede ser 1.5. Esa variable de escala va a afectar al eje X y al eje Z. Ese sería el primer cambio que necesitamos para tener elementos de mayor escala. Y lo que vamos a hacer para terminar la trama es armar una lista también con cool pattern, pero en este caso nuestro seteo va a ser el primero verdadero, el segundo falso
tercero verdadero, cuarto falso. De esta manera ingresamos toda la lista, también aplanada, y vamos a copiar otro componente con control C, control V, otro componente pattern, y cambiamos la lista de entrada a lo que es el target del componente orient. Entonces vamos a tener en este componente, vamos a verlo ahora, todos los elementos que forman la trama que no han sido cambiados de medida. Bueno, podemos probar de hacer una operación sólida, pero generalmente son operaciones que llevan muchos cálculos. De acuerdo a las computadoras, quizás convenga quemar esta serie de elementos. Vamos a quemarlos y vamos a quemar los elementos más pequeños. Apagamos Grasshopper y vemos cómo es la trama ya en Rhino. Podemos pedir que seleccione todos los elementos y haga una operación de unión. Esta operación va a intersectar cada uno de los elementos de las dos tramas, la trama escalada y la trama original, con estos elementos intercalados, con esta idea de verdadero o falso, y lo que va a hacer es armar una sola forma. Podemos verla, que es una forma cerrada, que es la que vamos a tener que trabajar para meter en el marco, pero se ve bastante bien, se ven todas las curvas tridimensionales. Podríamos modificar alguna escala que tengamos ganas de modificar. Lo que pienso que hay que revisar es, en el caso de la trama, si uno quiere que sea como está en el diseño, que comienza, o sea, está descentrada con respecto al cuadrado, o si uno va a tomar alguna decisión para que la trama esté centrada, es decir, que ese marco que la contiene, cuando corte la trama, esté centrado con respecto a todos los elementos. Eso es lo que habría que revisar. Nos queda, para terminar con la pieza, ajustar algunas dimensiones del motivo, el largo y el radio, para que sean más similares a la muestra que estamos analizando. El valor del radio parece bastante correcto. Tendríamos que achicar un poco la altura y cambiar algunos valores del radio y de la escala. Vamos a ver la visualización de Rhino. Vamos a cambiar aquí, esto lo vamos a borrar, y también nos queda construir el marco de la pieza, para lo cual vamos a usar este rectángulo. Vamos a quemar el rectángulo y lo podemos construir directamente en Rhino. Tenemos que construir la parte exterior, la parte superior, la parte interna del marco que va a cortar a nuestra trama,
y de acuerdo a las medidas que estuvimos tomando, esas dimensiones eran 1 hacia adentro, y luego hacemos un segmento vertical interno que es el EV3. Podríamos hacerlo en Grasshopper también. Este lo vamos a mover para que sea la parte superior, y aquí vamos a copiar este elemento hasta este punto. Entonces estas dos van a ser un grupo de superficies que juntamos, y esta va a ser la superficie interior. Nos interesa especialmente porque es la que va a intersectar la trama. Podemos construir las superficies con un riel. Entonces usamos este comando de Rhino, elegimos el riel, elegimos la sección y construimos la superficie, y el mismo comando para la parte exterior. Es interesante porque acá la unión en estos extremos la genera con el inglete, que sería la unión a 45 grados. Eso lo hace muy bien. Podemos dejar en una capa nueva, cambiar y apagar este objeto, y vamos a cambiar algunos valores. En principio los valores que están ahora en el archivo, este 3 podría ser un poco más pequeño, vamos a poner 2.4, y el valor de radio de 2 vamos a pasarlo a que sea un valor 1.6, y vamos a cambiar la escala para que ese 1.6 escalado no sea mayor a 3 milímetros, es decir, 1.6 por 1.8 podría ser. Entonces vamos a tomar la escala que estaba por acá, 1.5, vamos a llevarlo a 1.8, a ver qué resultado obtenemos. Hacemos la escala, podemos ocultar momentáneamente esa superficie, o volvemos a hacer la trama de elementos que estaba sin escalar, y juntamos con una operación booleana de unión toda la trama. Esta combinación de datos entre Rhino y Grasshopper puede no hacerse si uno quiere tener todo el procedimiento, o en este caso, como ya tenemos un motivo que queremos copiar, a veces nos conviene ir balanceando qué es lo que queremos obtener. Para mí ahí está bastante similar al motivo original. Entonces mostramos la superficie interior, revisamos un poco cuál es la dirección de la superficie. Vamos a cambiarla, que sea hacia adentro, y esta debe estar hacia afuera, con lo cual vamos a poder seleccionar y unir las dos superficies de manera que nos queda la trama y la parte interna del modelo. Si mostramos la otra capa que teníamos, ya tenemos hecha la pieza. Nos falta
cerrarlas, unir las dos, esta parte y esta, y luego decirle que nos tape la parte de abajo para tener la pieza final. Podríamos analizar otros motivos también. Este quizás no sea un motivo muy bueno para impresión 3D porque se van a marcar aquí todas las capas. Si esta superficie estuviera orientada o si fuera plana, es decir, si estos motivos tuvieran partes planas, sería o quedaría mejor impresa. Pero este es el original que nos enviaron. Ahí está bastante parecido. Podríamos ver otras propuestas